porque vamos a entrar a una entrevista, Violeta, muy, muy interesante. Así es, vamos a tener aquí con nosotros, ya está creo que incluso conectado el doctor Agustín Ávila, si tú quieres presentarlo. El doctor Agustín Ávila es economista por la UNAM y doctor en desarrollo rural por la UAM Xochimilco y es el director general de políticas para acción climática de la Semarnat y encargado de la Dirección General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Ernesto, y nos va a hablar de un tema que sí, como tú dices, es muy, muy importante y un comunicado lo va a comentar que se emitió la semana pasada que se llama o que se titula La experimentación con geoingeniería solar no será permitida en México. Así es, y tenemos ahí algunas imágenes también que verá usted precisamente de la Semarnat, de este boletín de prensa que publicaron. Y pues bueno, ya se encuentra con nosotros el doctor Agustín Ávila Romero. Agustín, muy buenos días, bienvenido. Hola Ernesto, Violeta, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Agustín, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Pues adelante, Agustín, queremos que nos comentes de este comunicado de prensa que emitieron en conjunto la Semarnat y el CONACYT la semana pasada sobre esta experimentación que pues vimos que a partir del comunicado que ya se llevó a cabo incluso en Baja California Sur y que bueno, primero nos platiques de qué trata esta y para qué es esta geoexperimentación, esta experimentación con geoingeniería solar, Agustín. Bueno, pues lo que damos a conocer la semana pasada, Semarnat y CONACYT, es que en México el año pasado se realizaron experimentos de geoingeniería solar que implica enviar a la atmósfera aerosoles en globos aerostáticos para impedir la llegada del sol y con esa narrativa a supuestamente avanzar en el enfriamiento global de la Tierra. Lo que nosotros ubicamos de esto es que es sumamente peligroso. Es prácticamente sacado de un cuento de ciencia ficción, de que alterar el clima nos va a permitir enfrentar lo que es el cambio climático, pero detrás de ello pues ya hay grandes intereses de algunas empresas que quieren financiar este tipo de experimentos. Y lo grave de lo que sucedió en diciembre es que esta empresa, que se encuentra allá en Estados Unidos, en Boston específicamente, pues está pensando realizar otros experimentos en territorio nacional, como lo anuncia en su página. Nosotros anotamos que, por ejemplo, estos experimentos que se realizaron en el año pasado no cuentan con ningún permiso otorgado por alguna autoridad federal o estatal de México, lo que hace aún más grave este tipo de experimentos de geoingeniería solar. Entonces, más que estar pensando en que vamos a solucionar la crisis climática con este tipo de experimentos de geoingeniería, que pueden provocar, como ya lo muestran algunos estudios científicos, graves alteraciones al clima al concentrar las lluvias torrenciales en algunas regiones, o al generar, como ya también apuntan algunos estudios científicos, en la apertura de la capa de ozono del planeta, que era algo que estaba en recuperación. Pues en lugar de estar pensando en este tipo de experimentos, tendríamos que pensar en soluciones que se basen realmente en aquella conservación de la naturaleza que sobre todo se realizan en los territorios y que de forma verdadera captura lo que es este carbono, al mismo tiempo de replantear nuestro modelo industrial, gran consumidor de combustibles fósiles, por lo tanto gran emisor de gases de efecto invernadero. Ya. Gracias, Agustín. Agustín, buenos días. Buenos días. A ver, déjame en esta parte, esto de geoingeniería solar, como le llaman. Son dos cosas. Una, se está prohibiendo, y dos, se está investigando simultáneamente las repercusiones o afectaciones que pueden darse frente a este tipo de experimentos, o cómo es el proceso. Es decir, esto que ya se acordaron la Semarnat y CONACYT, ya queda prohibido legalmente en el país, digamos, está prohibido ahora.
pero además se está investigando. ¿Es así? Hacemos una declaración de que avanzaremos en la prohibición de este tipo de geoingeniería solar, sobre todo basados en dos acuerdos internacionales, el Protocolo de Montreal y el Convenio de Diversidad Biológica. Con eso damos una señal a este tipo de empresas para que no vayan a agarrar el territorio mexicano como un campo de experimentación en asunto de geoingeniería. Avanzaremos propiamente en normas legales que prohíban formalmente desde la legislación mexicana este tipo de experimentos, ¿no? Ya sea un acuerdo secretarial o una norma oficial mexicana de urgencia que se deriva de la necesidad de reglamentar y de prohibir explícitamente que México sea campo de experimentación de la geoingeniería solar. Al mismo tiempo, con el CONACYT avanzaremos firmemente en realizar los estudios técnicos que nos permitan demostrar de manera científica que este tipo de experimentos generan daños colaterales que en ningún momento queremos asumir en territorio mexicano. Y bueno, como este es el primer experimento que se realiza a escala mundial de geoingeniería solar, lo que el gobierno de México también muestra a otros países es que todos tenemos que avanzar en esta moratoria que indudablemente pidió Naciones Unidas desde 2010 a este tipo de experimentos para evitar que podamos tener complicaciones del clima en nuestras regiones, en nuestro planeta finalmente. Sí, Agustín, entonces lo que entendemos es que México es el país donde se está realizando por primera vez este experimento. Sí, México fue el primer país del planeta donde se realizó este tipo de experimento de geoingeniería solar, en específico en Baja California Sur. Y por eso Sí. ¿Por qué México, Agustín? ¿Por qué bueno, y de otras, ¿no? También de otros experimentos que hemos comentado, de algunas industrias, digo, en otro sentido aquí, pero ¿por qué México, Agustín? Bueno, eso yo creo que está en los inversionistas de Estados Unidos, sobre todo por el asunto de presentar un experimento en territorio mexicano cercano a Estados Unidos que les permita jalar el financiamiento para seguirse fondeando a nivel internacional, ¿no? O sea, si van y lo aplican en Asia, pues es poco creíble para los inversionistas, porque de entrada esta empresa ya logró fondearse con más de $750,000, diciendo que va a poner en marcha nuevos experimentos en enero del 2023, lo cual indudablemente nosotros no permitiremos ya que se realice en territorio mexicano ningún tipo de estos experimentos, ¿no? Pero hay un proceso de especulación financiera detrás que se entiende también en esta lógica de, sobre todo lo que es el capitalismo verde, ¿no? De buscar de qué forma estas cuestiones de fronteras tecnológicas pueden acceder a recursos internacionales, ¿no? Entonces, hacerlo en territorio cercano a la frontera de Estados Unidos, en un lugar con baja densidad de población, pues en determinado momento piensan que no puede tener efectos colaterales, pero sí ayudar a adquirir financiamiento a nivel internacional. Yo anotaría que esta empresa soltó lo que son los globos con los aerosoles y no realizó ningún monitoreo del efecto que ello tiene. Entonces, eso muestra realmente cuál fue el sentido de este experimento que realizaron, ¿no? Simplemente vender el hecho de que ya lo realizaron y empezar a buscar financiamiento en Estados Unidos para seguir haciendo experimentos en otras partes del planeta. Ya, déjame leer esta parte del comunicado, Agustín, donde dice esto que señalabas de este experimento que se da en Baja California Sur, y dices, la startup Make Sunset realizó experimentos técnicos de este tipo, lanzando globos meteorológicos con dióxido de azufre sin previo aviso y sin el consentimiento del gobierno mexicano y de las comunidades de los alrededores. En el blog del sitio web de Make Sunset, la empresa refiere que desconoce los resultados del experimento, ya que los globos no fueron monitoreados ni recuperados. ¡Qué barbaridad! Es decir, aquí estamos hablando, ¿hay algún tipo de sanción o algo
cuando una empresa extranjera, sea mexicana, pero más aún si es extranjera, pues llega y se pone a hacer experimentos en nuestro país sin que tenga ningún tipo de sanción o repercusión, Agustín? Pues eso es lo que vamos a construir precisamente, Ernesto, ¿no? Una dureza a nivel gubernamental para evitar este tipo de experimentos. Entramos en una carrera que tenemos que evitar a toda costa. Yo creo que después de lo que fue los experimentos de la bomba nuclear que se realizaron en el siglo XX, esta experimentación de geoingeniería solar que se realizó el año pasado, en diciembre, pues nos tiene que alertar a toda la humanidad, porque puede ser indudablemente también un arma geopolítica de las naciones, ¿no? Alterar el clima de algunas naciones, puede ser un arma de guerra que en determinado momento también puede utilizarse. Entonces, tenemos que ser muy cautos, trabajar a nivel internacional también con otras naciones para evitar que puedan ser estados donde se realicen este tipo de experimentaciones y seguir entendiendo la complejidad del clima como algo que no está bajo dominio del ser humano ni de ninguna tecnología. Vivimos en un planeta vivo, Ernesto, que indudablemente está respondiendo a lo que son las modificaciones climáticas, sobre todo del capitalismo globalizado de los últimos 50 años, e introducir cuestiones tecnológicas que modifiquen directamente ese clima, pues puede ser algo que nos puede afectar directamente a nosotros y al resto de los seres vivos, profundizando lo que son fenómenos climáticos extremos en algunas regiones, sequía, lluvias torrenciales, que en determinado momento tenemos que cuidar para que no seamos afectados millones de personas en el planeta. Gracias, Agustín. Pues es impresionante esto que nos estás compartiendo y esta parte que tú dices que me parece muy importante también, esto de la financiarización de la naturaleza. Y hemos leído en otros espacios también que está detrás de esto también inversiones de Bill Gates. No sé si ustedes tienen información sobre esto, si nos puedes compartir. Y tú hablabas, Agustín, de dos puntos que a mí me parecen fundamentales. Uno es esto de otras formas de conservar la naturaleza, incluso a partir de la sabiduría de los pueblos, ¿no? Que aquí en México realmente es un espacio de donde podemos aprender de estos pueblos originarios y de otros espacios también. Y este segundo punto de la reducción de las emisiones de CO2 que estarían conectadas con el cambio de patrón de producción y de consumo pues a nivel mundial. Si nos puedes también abundar sobre esto, Agustín. Mira, Violeta, yo vería en estos asuntos de frontera tecnológica, unidos básicamente lo que es la producción de organismos genéticamente modificados transgénicos, agroquímicos, y incursionando en este negocio de geoingeniería, ¿no? Por ejemplo, tienes a Pioneer como una de las financiadores, la Fundación Pioneer es la que pone parte de los recursos a esta empresa de Estados Unidos para que haga experimentos en México. Entonces, frente a estos jinetes del apocalipsis que siguen pensando que pueden manipular el clima y con eso salvarnos de la crisis climática que ya estamos experimentando y viviendo, pues yo creo que hay que fortalecer alternativas desde las sociedades de abajo, desde las comunidades indígenas, planteando pues otro tipo de producción agrícola, una producción agroecológica, una producción basada en circuitos cortos de comercialización, pequeñas poblaciones o concentraciones autosuficientes energéticamente. Entonces, de un modelo centralizado de funcionamiento de este sistema global, tenemos que empezar a pensar en un modelo descentralizado, donde la gente produzca de manera sana lo que son sus alimentos y al mismo tiempo genere sus necesidades energéticas que requiere. Y esa es también la gran oportunidad que abren realmente las energías renovables, pero no en el sentido de estos grandes negocios privados como se abrieron en toda la época neoliberal en México y que generaron despojo y explotación a comunidades indígenas, entonces, que eran supuestamente energías limpias, pero con contratos
totalmente sucios. Entonces, más que esos grandes diseños de agarrar a México como nuevo centro de producción de energía limpia a nivel mundial, lo que necesitamos realmente es una participación del Estado y de las comunidades en la producción energética descentralizada que permita pues realmente generar mejores condiciones de vida, de bienestar, de buen vivir en todo el territorio nacional. Ya, pues Agustín Ávila, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada. Agustín Ávila Romero es director general de Políticas para la Acción Climática y encargado de la Dirección General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la Secretaría del Medio Ambiente de la Semarnat. Te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada, Agustín, y si no te molesta, ahí te seguiremos echando uno que otro cable. Bueno, muchas gracias, Ernesto, Violeta, que estén muy bien. Un abrazo y gracias por compartir estos temas, Agustín. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pues qué tema, Ernesto. Qué tema, realmente. y además que si no lo sacan, ni quien se Sí, entere. sí. Y además, y no solo eso, o sea, es un comunicado de la Semarnat y de CONACYT, Así es. y no tiene cero difusión. Así es, así es. No tiene- ¿Y qué cosas, no? Otra vez es entonces, Baja porque lo California. pescas ahí, no sé, no sale. Y otra vez, como dices, Baja California Sur, ¿no? O sea, otra vez en esto que decíamos, fue el primer lugar donde se entrega esta concesión para la minería marina, y ahora es el primer lugar en el mundo donde se hace este experimento, ¿no? Entonces, realmente es impresionante. Y lo que vemos, ¿no? Permanentemente en Europa es que ellos dicen, por ejemplo, hablando del tema del impacto ambiental de otras industrias, dicen, pues nosotros acá, además de no ser competitivos por tener una mano de obra más cara que en otras partes del mundo como en México, pues el impacto de llevar a cabo el proceso industrial de algunas industrias extractivas sería muy alto, y entonces nos desplazamos hacia otras partes del mundo donde pues los costos ambientales pues no nos afectan a nosotros, ¿no? Entonces Sí, ese es sí. parte del discurso, Ernesto, muy grave, gravísimo. Y bueno, y qué bueno que la Semarnat está moviéndose, ¿no? Está haciendo algo, está diciendo algo. En fin, pues son cosas que estaremos comentando y le vamos a dar seguimiento.